Si se recuerda, la semana pasada empezamos una nueva serie. A ver quién se recuerda qué serie fue la que empezó. Del Espíritu Santo, muy bien. En esta noche yo le quiero compartir el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es porque hay algunos que incluso han llegado a creer que el Espíritu Santo vino en día de Pentecostés, como lo dice Hechos 2, y hasta ahí entró él a hacer su función acá con nosotros en la tierra. Pero de realmente hablar del Espíritu Santo y en el Antiguo Testamento y no podríamos abarcarlo en una prédica, hermano. O sea, hablar del Espíritu Santo, todo lo que el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pues es demasiado. Y entonces quise darle algunos aspectos que creo que nos van a servir de mucho conocerlos. Quizás usted ya los conoce también. Para nosotros hoy en día, estudiar estos pasajes y estudiar la obra del Espíritu Santo, como dijo el pastor Nazario el miércoles pasado, las ramas de la teología sistemática, y una de ellas es la neumatología, hablando del neuma y el logos para la rama de la teología que estudia la obra del Espíritu Santo. Y es que nosotros conocemos a Dios o estudiamos lo que Él ha querido revelar de Él en la Biblia. Realmente Dios no es un objeto de estudio, ¿verdad? O sea, no podríamos abarcarlo, pero sí estudiamos lo que Él ha querido revelar de Él en su palabra. Y para nosotros quizás hoy, después de tantos años, y con todas estas herramientas que tenemos ahora, con los manuscritos que se han encontrado, con la tecnología que tenemos ahora, es mucho más fácil estudiar. Pero digamos, cuando empieza la obra del Espíritu Santo, lo que relata Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, realmente hasta el año 900 antes de Cristo, que sería más o menos la era entre David y Salomón, el año 900 antes de Cristo, hasta ese momento se pasa por escrito la Biblia, los libros que se tenían hasta ese momento, hasta el año 900 antes de Cristo. Todo lo anterior fueron tradiciones orales. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque nosotros conocemos de Dios, lo que nosotros conocemos de Dios ha sido una revelación progresiva, ¿verdad? Conforme ha pasado el tiempo, Dios ha querido revelarse y es lo que le conocemos hoy. Pero digamos, los primeros habitantes de la tierra, ¿verdad? Los primeros israelitas, los primeros que conocieron de Dios, ellos eran de tradiciones orales familiares que se las transmitía en familia, esas tradiciones orales, hasta que en el año 900 antes de Cristo, porque hay manuscritos que se han encontrado en lo que se llama la fuente J, que es la fuente ya vista. Hasta ese momento se empieza a poner el poquito, y usted me va a decir, bueno, y los 10 mandamientos que se le dio a Moisés. Sí, bueno, realmente eso fue antes, ¿verdad? Pero igual aquellos se le quebraron, ¿verdad? Pero realmente ponerlo por escrito era tan difícil porque era demasiado caro, ¿verdad? Tener algo donde escribir, y cosa que le afectó incluso a la iglesia de los primeros siglos. Ya nosotros hoy sabemos, ¿verdad?, que hay varias tradiciones orales que se fueron estableciendo, digamos, en la Biblia y que se ven reflejadas acá. También está la fuente P, que es otro manuscrito que se encontró ya por el año 720 antes de Cristo, es la fuente sacerdotal. Y uno se da cuenta porque incluso en el libro de Génesis, el primer relato del capítulo 1, que es de la fuente ya vista, y ya en el capítulo 2 pareciera que fueran dos relatos, ¿verdad? O sea, dos relatos porque son dos relatos de tradiciones diferentes. A lo que le quiero llegar es que
nosotros hemos tenido un recorrido que los primeros cristianos de los primeros siglos no tuvieron. Incluso llega Cristo acá a la tierra y da su vida por nosotros. Y todavía en el año 90, porque ya en el año 70 se había la destrucción del templo, entonces se hizo el concilio de Yamia y se cierra el canon de la Biblia hebraica hasta ese momento, año 90 después de Cristo. Pero todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. O sea, porque el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento lo cierra en el año 382 la iglesia, en el concilio de Roma. Entonces nosotros ahora podemos ver la historia de lo que pasaron los cristianos en los primeros siglos, la revelación que ha dado Dios desde el principio. Hoy para nosotros, con todas estas herramientas, es muy fácil. Bueno, no es muy fácil, pero tenemos el alcance para todos de poder estudiar. O sea, los primeros cristianos de los primeros siglos, hermano, ¿de qué se tuvieron que preocupar? De preocupar de persecuciones, de tantas cosas, ¿verdad? Ya después, por eso que 400 años después casi, porque fue en el año 381 en el primer concilio de Constantinopla, donde la iglesia pone como dogma la doctrina de la Trinidad, hasta ese momento, ¿no? En el año 381. Entonces hoy para nosotros nosotros vamos a la palabra, y quien no tiene una Biblia en el teléfono la tiene, ¿verdad? Pero incluso en los primeros 1000 años de la iglesia era bien difícil tener, o sea, había que tener las pieles de no sé cuántos corderos, y ahí se escribía. Por eso es que la iglesia de los primeros siglos incluso no tenía ni toda la Biblia, era lo que se llama hoy los lugares donde se reunían, ¿qué es lo que tenían? Tal vez el salterio y unas cuantas cartas paulinas, pero hasta ahí, hermano, porque era demasiado caro tener alguna Biblia por escrito. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener electrónico, tener papel, y podemos conocer la revelación progresiva que nos ha dado Dios para conocer lo que Él ha revelado. Y parte de eso, o parte porque usted está hoy aquí, es lo que Él ha tenido misericordia en su vida, de nuestra vida y la mía, y nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que empieza su obra desde el inicio de la creación. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, en el verso 2, y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se movía sobre las aguas. Realmente el autor bíblico de ese momento, porque le digo que ha sido una revelación progresiva, su cosmovisión no daba para él pensar que Dios era más de uno en ese momento cuando se escribe el pasaje, ¿verdad? Porque ellos repetían todos los días el Shema. ¿Qué era el Shema? Ellos repetían todos los días Jehová uno es, ¿verdad? Entonces en ese momento que el autor bíblico está escribiendo eso, no está pensando en otra cosa. Pero sí se ve la obra del Espíritu Santo. La palabra hebrea que aparece ahí para describir el Espíritu, cuando dicen el Espíritu de Yahvé, es la palabra ruá, la palabra en hebreo que significa pues espíritu. Y se ve desde el inicio de la creación las manifestaciones del Espíritu Santo. Y hay quienes piensan, sí hay una pequeña diferencia, pero realmente lo mismo que hace el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento lo hace en el Antiguo Testamento. Solo yo le voy a marcar una diferencia, lo voy a hacer al final. Pero el Espíritu Santo, él en su papel en el Antiguo Testamento, pues una de las cosas que hace es que es el regenerador, ¿verdad? Usted cuando viene a Cristo dice: Señor, aquí está mi vida, el Espíritu Santo viene a usted, y la Biblia le llama hasta llegar a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Va a ser un proceso que usted va a tener en su vida, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le va a ayudar a conseguir eso. Entonces me entendió esa parte, que la revelación de lo que Dios nos ha querido dar a nosotros sobre Él ha sido una revelación progresiva. Ha sido una revelación progresiva. Hoy nosotros disfrutamos
los primeros creyentes, los israelitas, los primeros, ellos no tenían una Biblia así como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Así, y su revelación de Dios ha sido progresiva. Hoy nosotros, gracias a Dios, en el año que estamos, pues conocemos de Él, ¿verdad? Conocemos lo que Él ha querido revelar de Él en su palabra. Y bien, pasando a un versículo que yo le quiero enseñar. Primero, una de las obras que el Espíritu hacía era capacitar a alguien para el servicio. Esa es una de las obras que el Espíritu Santo, ya le dije que Él estuvo presente en la creación, ¿verdad? Y no me quiero detener mucho por ahí porque si no, no voy a avanzar, pero realmente nosotros creemos que el Espíritu de Dios, o sea, porque para nosotros es fácil cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando la vemos, por ejemplo, de Colosenses capítulo 1, o cuando lo vemos en Efesios capítulo 1, donde dice el Espíritu y el Hijo estuvieron presentes en la creación, ¿verdad? Para ahí, pero ya en la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí para nosotros, entonces estudiar ahí la obra del Espíritu Santo, lo que Él hizo, pues donde dice que Él estuvo presente en la creación. Entonces, creo que tenemos bastantes versículos que nos enfatizan y nos dan soporte para este estudio, para ver que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Pero una de las cosas que Él hacía, por ejemplo, en el capítulo 31 de Éxodo, ahí se habla cuando Bezaleel, quien fue dotado para ser parte de la obra relacionada con el tabernáculo del templo. Entonces ahí se puede ver, usted lo va a poder leer ahí, si quiere apunte la cita en el Éxodo capítulo 31 de los versos 2 al 5, y cómo él fue capacitado por el Espíritu para hacer una obra en específico. Porque el Espíritu Santo, una de las diferencias que nosotros podríamos marcar en el Espíritu Santo con respecto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es la presencia del Espíritu Santo sobre las personas, que era una presencia selectiva, estaba para realizar una obra en específico, y después cuando se realizaba esa obra en específico, pues el Espíritu Santo pues se apartaba de la persona. Cosa diferente en el Antiguo Testamento, que ya se lo voy a mostrar. Pero una de las cosas entonces es que el Espíritu capacitaba a las personas para hacer una obra en específico. Ahora bien, estas personas que hacían una obra en específico, voy a mencionarles, por ejemplo, a David. ¿Quién se recuerda de David? Todos hemos hablado de David en un momento, ¿verdad? ¿Quién no se recuerda de Sansón en la era de los jueces? Pues el Espíritu Santo venía sobre ellos, los tomaba para una obra, algo que tenían que hacer en específico, y los capacitaba para que realizaran esa obra que habían sido llamados a hacer. Y bien, entonces en el Salmo, ya le voy a decir, capítulo 51, en el verso 11 al 12, creo que lo van a poner ahí en la pantalla. Mira lo que dice ahí, Salmos capítulo 51. Mire lo que dice David al respecto. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Siguiente. Vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente. Bueno, ustedes saben que David, cómo él consigue a Betsabé para que fuera su esposa, ¿verdad? Usted conoce la historia, ¿verdad? O sea, al principio ella tenía un esposo, ¿verdad? Urías, y usted conoce la historia. Pero al final David llega a un punto que dice, wow, ¿qué hice? Y le dice al Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. Se da cuenta de lo que él había hecho. Otro que también pasó una situación similar, usted lo conoce, en la era de los jueces, que es Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Algunos piensan que realmente el cabello de Sansón era el bueno ahí, pero no, era la obra del Espíritu Santo
que lo había escogido para hacer una obra en específico. Porque después sin cabello él pudo hacer otras cosas. O sea, no era el cabello, sino que era la presencia del Espíritu que lo había escogido para una situación. Y se da cuenta que el Espíritu Santo en ese momento, cuando escogía a las personas, y podríamos mencionar a Josué, Moisés, los escoge para una obra en específico, no necesariamente por su condición espiritual, la condición espiritual que ellos pudiesen tener, ¿verdad? Sino lo que él lo consigue y él decide, y él era selectivo y escogía a alguien para una obra en específico, a pesar de que no lo conocían, porque si se recuerda a Moisés, cuando Dios lo escoge para sacar al pueblo de Israel, él le dice: ¿y quién tengo que decir que me envió para que me crean? Y él le dice: yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque ellos lo conocían nada más como el Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres, ellos así lo conocían. Y hasta ahí se les empiezan a revelar los nombres de Dios. Hoy conocemos muchos nombres que se han revelado, que es para Dios, pero en ese momento Moisés no lo conocía, pero fue escogido por el Espíritu para una obra en específico. Y ahí podemos ver cómo Dios seleccionaba a ciertas personas para algo en específico. Y es que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento muchas veces era para anunciar la bendición futura que iba a venir a través de Jesucristo, a través de Cristo. Les voy a pedir ahí que pongan Joel capítulo 2, verso 28 y leámoslo todos juntos. Ahí lo van a publicar en la pantalla. ¿Qué dice ahí Joel? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. A ver, hermano, usted que ha leído la palabra del Señor, ¿dónde vuelve a aparecer esta cita? En la Biblia. ¿Se recuerda que le dije que el Espíritu Santo, por medio de los profetas, cuando venía una unción sobre los profetas, era siempre o casi siempre para llamar al orden al pueblo, pero también para anunciar una bendición futura? ¿Dónde cree usted que está esta cita más adelante en la Biblia? En Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés? Mire, yo le voy a explicar algo ahí, porque aquí es donde quería llegar, porque como no tenía mucho tiempo. Pero hay una diferencia cuando el Espíritu Santo venía sobre las personas en el Antiguo Testamento para hacer una obra en específico, y cumplían esa obra, y ahí el Espíritu se apartaba de él. En el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento viene a ser diferente la permanencia en el hombre. ¿Pero en qué? Mire, es que hay un cambio ontológico, se llama. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento el hombre es criatura de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ya en el Nuevo Testamento, a través de la obra salvífica de Cristo, hay un cambio ontológico en el hombre. ¿Cuál sería la diferencia entonces ahora para nosotros? ¿Qué pasó en Hechos 2 con Pedro, cuando Pedro? Porque mire, ahora, pues le digo, verlo a partir del Nuevo Testamento, ya cuando Pablo conoce a Cristo, ya se te va a hablar del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando Pedro conoce al Señor y le entrega su vida, y él les anuncia el Espíritu Santo, pues ya se atreve a hablar del Espíritu Santo. Pero antes ellos no lo habían entendido de esa forma. Pero hay un cambio que usted y yo podemos tener respecto al Antiguo Testamento como criaturas, ahora en el Nuevo Testamento. Y quizás
hay un versículo o hay un pasaje que nos ayuda a entender esta situación que le voy a explicar. Y es que, ¿quién se recuerda de Juan el Bautista? Mateo capítulo 11, verso 11, tal vez, creo que no se les di esa cita a los muchachos, pero vamos a ver ahí. Mateo capítulo 11, verso 11, a ver si me la consiguen ahí. Si no, búsquelo usted ahí, hermano, y ahorita lo vamos a leer. Yo se lo puedo leer acá. Mateo capítulo 11, verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se recuerda ese pasaje? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Se lo vuelvo a repetir, se lo voy a leer otra vez. De cierto digo, decía Jesús, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y es que Juan, en ese pasaje de la Escritura, Juan representa a los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento eran criaturas de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, con ese cambio ontológico, el creyente, el que le rinde su vida al Señor, el que acepta, como dice el pasaje, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese creyente pasa en su vida un cambio ontológico que pasa a ser hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento venía sobre las personas, pero no permanecía, o sea, era una selección, hacía algo selectivo contra las personas, una unción para hacer cierta función. Ese Espíritu Santo ahora permanece en mí. Esa es la diferencia de la obra del Espíritu Santo con las personas, ese cambio ontológico que lo recibimos a través de Cristo, porque dice, no hay otro camino al Padre sino no solo Cristo. Pero Él dijo, yo les ofrezco, el griego le dice la palabra Paracletos, el Consolador. Y eso es lo que pasa en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, cuando Pedro, hace referencia a la cita de Joel, que acabamos de leer del capítulo 2 de Joel, en los postreros días, porque la unción del Espíritu Santo que venía sobre los profetas en el Antiguo Testamento también era para anunciar siempre la bendición futura salvífica de Jesús, entre las otras funciones que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero usted y yo hoy, a partir de ese sacrificio de Cristo en la cruz, pasa un cambio ontológico en mi vida, en la suya, en los que hemos creído en el Señor, que antes los creyentes del Antiguo Testamento eran criaturas de Dios, pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que somos hijos de Dios y el Espíritu Santo permanece en mí. Es por eso que ahora lo mismo hacía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo redarguía, o sea, Él llamaba al orden, Él capacitaba, lo mismo hacía en el Espíritu Santo, pero había esa diferencia que cuando Él hacía una selección para una obra, por eso es que vemos grandes cosas que hicieron siervos de Dios, no necesariamente por su condición espiritual, sino que Él los escogía para una obra en específico y el Espíritu Santo los usaba. Pero ahora, en la entrada del Nuevo Testamento, entonces, aquí Juan el Bautista, en ese pasaje que le acabo de leer, representa a los creyentes del Antiguo Testamento. Por eso dice, en los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, refiriéndose a los creyentes del Antiguo Testamento. Pero en el más pequeño, que dice, en el reino de Dios,
Yo creo que ese más pequeño debemos ser tal vez usted y yo, ¿verdad? ¿De quiénes éramos nosotros? ¿Quién era yo para que el Señor se fijara en mí? ¿De verdad? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Bandido, qué sé yo, tantas cosas que solo Él conoce de mí. Pero a través de Cristo, hermano, a través de Cristo, Él ha decidido permanecer en mí y me capacita, me ayuda hasta llegar a la altura del varón perfecto. Estamos en ese proceso. En ese proceso seguimos. El Espíritu Santo, como lo mismo lo dice el Señor de Él, Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. No hay ninguna diferencia entre los primeros tiempos de nuestra era con los que estamos ahora, ni en los futuros. Él es Dios y ha decidido permanecer en todo aquel que le rinde su vida al Señor. Si en esta noche tú no conoces de esa presencia, que quizás en algún momento quienes no le han fallado al Señor y vienen, no hombre, no hagas eso. El Espíritu Santo ordenando tu vida, guiando tu vida. Hoy en el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo en la cruz, la puerta está abierta, hermano. La puerta está abierta para todo aquel que quiera hacer. Nadie me obliga, hermano. Nadie me obliga a venir a la iglesia. Nadie me obliga a seguir a Cristo. Nadie me obliga, hermano. Yo con gusto me niego a mí mismo, tomo mi cruz y lo sigo. Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Nadie te obliga a venir a la iglesia, que nadie te obliga a servirle, sino que Él quiere que correspondamos a ese amor que Él nos ha dado primero. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso ahí donde estás, yo te invito. Tal vez le has conocido, tal vez dices, me hace falta. ¿Quién no necesita de Dios, hermano? Pero mire la permanencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso yo siempre he creído y me gusta ese concepto de bendición. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si el Espíritu Santo permanece en mí, entonces quiere decir que la bendición es conocer a Dios y estar bendecido es tener una relación con Él. Por eso puedo yo estar pasando situaciones difíciles o situaciones buenas, donde muchas dádivas. Puedo tener yo momentos difíciles de aflicción, pero yo estoy bendecido. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Él. Porque Dios es un Dios relacional que permanece en ti, pero no está ahí porque Él quiere relacionarse contigo. Él quiere relacionarse contigo. Así que ahí donde estás, si quieres pararte, quieres estar ahí sentado, si quieres cerrar tus ojos, meditemos en la obra del Espíritu Santo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Será que yo le he dado lugar en mi vida? Me he negado a mí mismo y estoy dispuesto a que Él me vaya perfeccionando hasta llegar a la altura del varón perfecto, como dice la palabra. Estoy dispuesto a seguir ese proceso. ¿Qué he hecho yo con la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Algo que los creyentes del Antiguo Testamento no tuvieron y que por medio de Cristo hoy nosotros tenemos. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor.